Segundo viaje de Pablo sin Bernabé. ¿Cómo debemos evangelizar? En este capítulo hablamos sobre la misión como forma de vida, tips para evangelizar y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Juliana Villegas, María Paula Gallegos. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 36. Vamos a empezar con la parte de las misiones de Pablo. Si quieres leer. Al cabo de algunos días dijo Pablo a Bernabé: volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debía llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió por compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Bueno, esto me parece que es bien interesante porque a veces a uno le pintan como que el que empieza el camino del Señor, pues todo tiene que ser color de rosa y todo son sonrisas y todo es felicidad y todo está bien. Y resulta pues que el Señor sabe muy bien que somos seres humanos y aún de nuestras debilidades Él sabe sacar cosas buenas, porque creo que al separarse Pablo y Bernabé, de cierta manera se duplican las posibilidades de llegar a más y más personas. Pero pues no podemos tampoco pasar por alto que hubo un choque, pues eso debió ser una discusión fuerte. Y pues se toman la decisión de que cada uno va a seguir un poco por su lado, ¿no? ¿Qué piensas tú de este tema, María Paula? Sí, pues no sé, ahorita estaba pensando más que cuando empiezan a hablar, pues ya hemos tocado en podcasts pasados de que anteriormente hablaban de Bernabé y Pablo, y ahorita hablan de Pablo y Bernabé. Pensaba también que en este camino no siempre el que empieza primero, digamos que lleva la delantera, ¿no? No es como que sea un camino en el que, no, ya por llevar tantos años siendo católico, yo ya, mejor dicho, estoy cerca a la santidad, sino que no, que es un proceso diferente y cada persona avanza, digamos, a diferentes ritmos. Mm, y hay veces en que uno se frena, el otro avanza, ¿no? O sea, como que no es algo que ya porque yo sea mayor, entonces ya no puedo aportarle al otro. Y pues pienso que Pablo como que fue aprendiendo de Bernabé y poco a poco fue también como también él aportando a ese camino, ¿no? Sí, en esa pelea pues sí es curioso porque igual, no sé, uno pensaría que de una pelea sale algo malo, pero parece que en este caso como que sí pudo pasar lo que dices de que el evangelio empezó a llegar a más lugares a partir de ese problema, ¿no? Entonces puede ser también como esa muestra de que el Señor aprovecha también lo que uno hace pues para evangelizar. O sea, él sí está todo el tiempo pensando en evangelizar, que a veces a uno se le olvida, pero yo pienso que Dios aprovecha todo, pues porque eso realmente es el fin eh, al cual el hombre está llamado, ¿no? Sí, creo que me salté el último versículo de ese capítulo que pues que va más de la mano con esto que acabamos de leer que con lo que sigue. Entonces dice, recorrió Siria y Cilicia consolidando las iglesias. Eso es otra cosa interesante también que hacía Pablo. O sea, Pablo iba, yo creo que porque te acuerdas que veníamos hablando de cómo Hechos de los Apóstoles en cierta manera nos está enseñando cómo debemos evangelizar, ¿sí? Entonces Pablo pues iban, sembraban, digamos, la semilla, explicaban de qué se trataba la buena noticia, armaban un grupo, una comunidad, una iglesia, y luego volvían a ver cómo seguían, hacerle como seguimiento. Y fíjate que usan esta palabra aquí, consolidando las iglesias. Entonces yo creo que
si seguimos, de pronto debíamos hacer como un listado de todos esos elementos que hemos ido rescatando de Hechos de los Apóstoles sobre cómo debemos evangelizar, porque creo que aquí hay unos temas claves en ese sentido. No sé si tú ves eso mismo o piensas algo más. Sí, pues no sé si tienes ahorita en mente cuáles son y podemos ir como recordándolos acá. ¿Qué aspectos nos ha dado el Hechos de los Apóstoles para evangelizar? Pues yo creo que habría que devolverse como sobre los capítulos y sobre los podcasts que hemos hecho y pues de pronto en este momento no es que los tengas ya en la mente, habría que hacer el trabajito de devolverse a rescatarlos y sería interesante. Pero en este momento pues podríamos empezar por tomar nota de estos. O sea, digamos que si esto que he nombrado pues lo he sacado de lo que hemos leído, Hechos de los Apóstoles. Primero, pues van a diferentes partes, van de dos en dos, no se van solos, van de dos en dos, por eso Pablo y Bernabé, Bernabé y Pablo, por eso ahorita quién los va a acompañar, entonces se pelean si va a ser Marcos o entonces finalmente Marcos se va con Bernabé y Silas se va con Pablo, entonces van de dos en dos, no van solos, llegan a un sitio, comparten su experiencia, su vivencia, lo que ha significado ese encuentro con Jesucristo en sus vidas, les hacen un recuento de todo porque ellos van a los judíos, o sea, a quienes tienen algo de formación en la fe, pues van y les cuentan a partir del, digamos, hacen una relectura de lo que fue el Antiguo Testamento y los textos que los judíos ya conocían, hacen una lectura y de los textos, es decir, una actualización. Estos textos estaban hablando de Jesucristo, mire cómo lo anunciaban los profetas, todo apuntaba a esto, les presentan la buena noticia de Jesucristo y aunque no está explícito, sí está, los invitaban a una forma de vida, a emprender un camino que es una forma de vida, ¿sí? Y luego iban a otras ciudades. En muchas ciudades pues no fueron recibidos, entonces bueno, si no eran bien recibidos pues se iban con los que podían a sembrar en otra parte y ahora dice pues que hacían una segunda pasada para, para, para poder ver cómo iba el proceso. Sí, comunidades. Pues me parece, sí, pues de lo que has dicho, digamos que pues, hice acá un resumen, diría que lo primero que nos puede enseñar Hechos de los Apóstoles en evangelizar es que uno no puede ir solo, ¿no? En este camino de evangelización y pues en el camino de fe uno solo no puede, tiene que caminar por lo menos de dos en dos para poder, pues, saber que uno no se está, digamos, desviando. Necesita una comunidad, necesita gente que le ayude, le ayude a que uno no se vaya por sus pensamientos, por sus ideas, por sus deseos. Entonces creo que esa es la primera. Después, contar la escritura vista desde Jesucristo, ¿no? O sea, cómo todo se va cumpliendo y cuál es el, digamos, el Mesías y que pues ya digamos que el querigma, para llegar al querigma pues toca empezar a mostrar y pues según digamos ellos como evangelizaban a personas que conocían del Antiguo Testamento, por eso utilizaban esos textos para mostrar, mire, esto que decía acá es Jesucristo, por esto, sí, o sea, como ir mostrándoles, como abriendo esa puerta a entender quién es Jesucristo. Pienso que para nosotros lo mismo, es como ir mostrando, ir señalando la buena noticia, o sea, el por qué sentimos que no podemos solos, el por qué, por más de que uno intente salir a punta de fuerza de voluntad, no lo logra y vuelve y cae, y cuál es la salida a ese, digamos que a esa sentencia del hombre de que es la muerte al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo puedo salir de esto? Porque yo solo, pues es imposible. Entonces pienso que va a esa parte de contar la buena noticia. Después la invitación a formar una vida, una forma de vida diferente en este camino, ¿no? Dejar la vida vieja y digamos que convertirse, que lo que hemos hablado varias veces, convertirse es cambiar de dirección, la dirección de mi camino, cambiarla totalmente y ya mis prioridades, mis búsquedas, mis deseos, todo va a ser diferente, ¿no? Y lo último, formar esas comunidades y lo que tú decías, no solamente es que dejaran un grupo, sino que están pendientes de esa gente, ¿no? O sea, se vuelven también como las personas que uno tiene que estar
pues ayudando en la fe, ¿no? Entonces la comunidad también se vuelve no solamente un sitio donde a uno le ayuden, sino que uno también ahí es donde evangeliza, ahí es donde se forma y forma para salir a abarcar a más personas, ¿no? Y seguir como ampliando esa evangelización. Sí, creo que esos son como elementos claves, todo lo que has dicho. Y pues, sí, creo que es valioso retomar esos elementos y tenerlos presentes cuando uno va a evangelizar. Muchas veces el problema que nosotros hemos encontrado es que, digamos que uno le anuncia a las personas, pero necesita lograr construir esa comunidad, esa red de apoyo donde esas personas van a poder crecer, ¿no? Entonces, tal vez ahí debería ser, que es lo que nosotros hablamos tanto, debería ser la parroquia, el sitio donde las personas puedan como crecer. Sin embargo, no se ve como que haya esa acogida. Y luego, entonces hay una cantidad de grupos particulares, específicos, que dicen, bueno, entonces si tú haces este retiro, entonces eres de los nuestros y puedes venir a nuestras reuniones. Pero aún en esos grupos, pues también uno ve que hay mucha, o sea, que tienden a ser reuniones muy superficiales, no hay como un verdadero compromiso y acompañamiento de los procesos reales de la persona, porque ese convertirse del que tú hablas, pues por lo menos en mi experiencia es un proceso largo, no es decir, la persona puede tener un momento de impacto y ese momento de impacto es muy importante porque es un motor, se prenden los motores, pero es un proceso largo, ¿no? Y se necesitaría construir unas redes que permitan acompañar ese proceso largo. Creo que tenemos mucho que pensar y que, digamos, reaprender de los orígenes de la iglesia, de estos hechos de los apóstoles, sobre cómo puede ser más fructífero ese trabajo de evangelización. Porque una vez que llevemos la semilla, necesitamos acompañar a que esa semilla pueda crecer, germinar, crecer, dar fruto, ¿no? Entonces, eso me hace pensar este texto. No sé si avanzamos otro poquito, si quieres lees tú el capítulo 16. Bueno, llegó también a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio daban de él un buen testimonio. Pablo quiso que se fueran con él. Lo tomó y lo circuncidó a causa de los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observaran, las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Las iglesias, pues, se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galicia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron pues Misia y bajaron a Troade. Por la noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarlos. Nos embarcamos en Troade y fuimos derecho a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, que es la principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El día de sábado salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río donde suponíamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan y hospédense en mi casa, y nos obligó a ir.
Bueno, aquí veo unas cosas interesantes. Veo mucha mención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo decía por qué hacer, el Espíritu Santo no permitía hacer, el Espíritu Santo y llevaba a tal o cual. Y me hace pensar que por eso tal vez llaman a Hechos de los Apóstoles el Evangelio del Espíritu Santo, porque empieza a ser un personaje principal. Si tú miras hasta antes de Hechos de los Apóstoles, digamos que el Espíritu estaba siempre presente, se manifestó en algunos momentos claves, pues estaba en el principio de todos los tiempos, aleteaba sobre las aguas, estaba presente y digamos, pero creo que por primera vez con toda la fuerza empieza a ser como un personaje de quien se habla, ¿sí? Como con unas características particulares. Creo que ese es un elemento importante de rescatar de este texto y que pues quería como preguntarte un poco desde la vivencia y todo, ¿cómo puede ser cómo podrían sentir los apóstoles que el Espíritu Santo les permitía o no les permitía, les indicaban o les decía que no? ¿Cómo puede funcionar eso para que nuestros seguidores puedan compartir un poco esa experiencia? ¿Cómo podría ser eso, María Paula? ¿Qué compartes tú sobre ese tema? Pues yo pienso que sí es un tema difícil o sea, sí es cierto que el Espíritu Santo no lo va guiando y le va diciendo, y Dios habla, o sea, y Dios está vivo y de verdad como que lo va guiando a uno en el camino si uno se deja usar por él, pero a la vez pienso y creo que la importancia ahí de la comunidad, porque uno puede también convencerse de muchas cosas y equivocarse, digamos, de la voz que le está hablando a uno, ¿no? Y pensar que viene el Espíritu Santo cuando en realidad no, viene o de mis propios deseos o viene hasta el enemigo a decirle cosas a uno al oído para uno irse y desviarse del camino, ¿no? Pero sí me parece muy chévere acá y sí me llama la atención cómo se van dejando guiar del Espíritu Santo, les dice, entren acá, no entren acá. Pienso que, digamos que una manera sería ver, y pues como ellos lo cuentan, es como que les va abriendo el espacio y todo como que fluye, ¿no? O sea, como que entren acá, hablen, y entonces hablan y logran hacer como el trabajo que el Señor les estaba mandando. Acá no entren y no entran y como que está bien, ¿no? Entonces pienso que el Señor también le va guiando a uno cuando uno se deja usar o deja que la vida de uno esté en función de lo que Él quiere. Eso, poder por momentos dejar escuchar al Espíritu Santo y ver por qué es lo que toca decir en cada momento, qué es lo que corresponde. Y cuando uno ve que sí hizo lo que el Señor quería, como que funciona, como que uno dice, por aquí era, ¿sí? Pues siento que en mi experiencia me ha pasado mucho hablando con personas y a mí me pasa más que siento que el Espíritu Santo me dice cosas y me da miedo decirlas. Entonces está como el otro que me dice, no, no diga, no diga, va a parecer boba o va a parecer que eso no es, o sea, poner brava a la persona, ¿no? Pero cuando logro como no caer en eso y hablar, sí me ha pasado muchas veces que es como lo que la persona necesita escuchar o como que le llego justo como al punto que, entonces pienso que pues que requiere de oración y requiere de saber discernir. O sea, uno no puede empezar tampoco a jugar con eso porque es muy peligroso, ¿no? Como decir que el Espíritu Santo le dijo a uno algo que en realidad no le dijo, es muy peligroso, pero sí pienso que a través de un entrenamiento en oración constante y en tratar de distinguir cuál es la voz del Espíritu Santo, uno puede empezar a dejarse utilizar y es como algo muy, muy emocionante. Yo creo que volvemos al tema que tratábamos el otro día en la emisora. En la emisora aprovechemos y le hacemos la cuñita que tenemos un programa todos los martes a las 11 de la mañana. En la emisora, recuérdanos, María Paula, ¿cómo es? Libertad.fm. Libertad.fm. Tenemos un programa todos los martes a las 11 de la mañana. Y la semana pasada, precisamente, o antepasada, hablábamos de cómo discernir, y hay unos elementos para poder discernir. Creo que en eso somos afortunados porque a los apóstoles yo creo que les tocaba más pues lanzarse y confiar en que esas corazonadas o en que ese sueño o en que esa voz que les hablaba
fuera, pues se tenían unos a otros, que es una parte de ese discernimiento, es en la comunidad donde uno pone en común, vean, yo estoy pensando esto, yo estoy sintiendo esto, y la comunidad dice, pues sí creemos que es por ahí, o tenga cuidado, yo veo esto, ¿sí? Tenemos también nosotros la gran ventaja que ya pues que contamos con todas las enseñanzas oficiales de la iglesia, que son sin lugar a dudas un marco dentro del cual podemos como contrastar lo que sentimos que el Espíritu nos está diciendo y ver si se ajusta o no. Obviamente también tenemos las Escrituras, tenemos Hechos de los Apóstoles también. Oiga, sí, el Espíritu a veces indica que aquí no, que allá sí. No es algo disonante con lo que nos muestran las Escrituras, y tenemos muchos elementos para aprender ese discernimiento del que tú hablas. Pero creo que también es decir, de pronto no nos han enseñado que es decir, que Dios está vivo, que Jesús está vivo y que el Espíritu Santo sigue obrando y hablándonos. No es algo que ya les pasó eso a los apóstoles, claro, para que empezaran la iglesia y a nosotros entonces ya no nos habla. No, me parece muy interesante lo que tú planteas. A veces el Espíritu le dice, dígale esto a esta persona. No, pues eso es una locura, dígalo. Y cuando lo dices te das cuenta que eso fue una llave que abrió algo que era verdad, venía del Espíritu, porque tú no tenías por qué saber o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que Hechos de los Apóstoles nos invita a abrirnos a esa acción. Como tú muy bien lo dices, pues hay que entrenarse, hay que prepararse desde la oración, desde la fe, desde la entrega, desde la disponibilidad a que el Señor se valga de uno como un instrumento para poder llegar a otros, para poder tocar corazones, para poder sembrar su semilla y acompañar a crecer a aquellos que lo están buscando de corazón. Bueno, pues los invitamos, si no se han suscrito a nuestro canal, que se suscriban, que le den clic a la campanita para que les lleguen avisos de cada vez que subimos un video nuevo. Tenemos mucha variedad. Estas son unas series de estudio bíblico que estamos haciendo. Vamos en Hechos de los Apóstoles, pero tenemos música, tenemos testimonios, tenemos entrevistas, tenemos parodias, tenemos casi que diferentes videos para los diferentes gustos. Visítennos, comenten, dennos sus opiniones y rieguen la voz, compártanlo para que otras personas se unan y estos esfuerzos sirvan para muchos. Gracias. Chao. Hola, si te gustó el video no te olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale like.